Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirás. Doy gracias a Dios por la exposición del hermano Sugel. Es difícil seguir atrás de una predicación así, ¿no es cierto? Pero está bien. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Y ya hemos escuchado claramente que somos teólogos de la cruz y no teólogos de la gloria. Pues no glorificamos en nuestras habilidades, nuestra religión, nuestra nación. Glorificamos a Dios solamente y nuestra gloria está en el Hijo de Dios. Vengo esta tarde no como teólogo, ni predicador, ni misionero. Esta tarde voy a poner mi gorra de historiador. Vamos a la historia. Iba a usar algunos cuadros para ayudarnos a entender un poco más el origen del protestantismo en Europa, pero no funciona. Amén. Vamos a hacerlo un poco diferente, pues. Pero vamos a hacer historia. Ahora, cuando hablamos de historia, siempre hay diferentes puntos de vista. Nosotros entendemos que en el siglo XVI hubo diferencia entre la postura católica romana y la postura protestante. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Inquisición, hasta hoy día, la postura de la Iglesia Católica Romana es que ellos no son culpables del genocidio, por ejemplo, de los indios en Hispaniola, en Cuba, en Jamaica, en Puerto Rico, donde murieron en menos de 50 años más de 2 millones de personas. Cuando el Papa visitó a Cuba en 95, un periodista cubano dijo, ahora van a ofrecer disculpas por lo que la iglesia ha hecho en el Caribe, en el siglo XVI. Y el Papa dijo, no fue la culpa de la iglesia, era culpa de los españoles. Wow. La historia se ve muy diferente. Por eso hay que volver a la Biblia. Hoy en día, en los Estados Unidos, estamos viendo cómo nosotros, los americanos, vemos la cosa completamente diferente. Si el presidente Donald Trump anda sobre el agua, la prensa nos dice que él no sabe nadar. O sea, completamente diferente. Entonces, ¿a dónde debemos ir? La broma, hermano. Se puede reír. Se puede reír. Es historia, hermano, no es una predicación. Pero ¿a dónde vamos a ver los teólogos grandes, las personas grandes, los siervos de Dios, si tiene razón, sí o no? Y creo que hay que ir a los sermones de ellos, a los comentarios que han escrito, a sus biografías también, pero hay que ver cómo el teólogo de la cruz, maneja la palabra de Dios, la sola escritura. Hay que entender en las 5 solas que la sola escritura viene primero. Porque Lutero no vino al conocimiento de la sola fe, la sola gracia, la sola gloria de Dios, el solo Cristo, sino por leer la palabra de Dios. Por leer la palabra de Dios. Los grandes siervos de Dios son conocidos por su interpretación de la Biblia. Porque es por la interpretación de la Biblia y la predicación de la palabra de Dios que la iglesia verdadera va a ser identificada. La iglesia no es simplemente una institución humana ni religiosa.
No, la iglesia es donde se predican y practican el mensaje de la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué de nosotros aquí en Colombia? ¿Cómo estamos interpretando la palabra de Dios? Yo estoy trabajando con un seminario. El seminario es pequeño. Tenemos una oficina en Miami, 2 sillas, 2 escritorios. Pero el seminario ha crecido bastante por la necesidad que hay. Y una de las actividades que tenemos es a nivel de maestría. Nosotros exigimos de nuestros estudiantes una tesis de grado, que es normal, pero deben escribir un comentario sobre un libro de la Biblia, de más o menos 100 páginas. Siempre son 8 lecciones. Y cuando vemos los comentarios de Lutero, que son tan importantes, como de Gálatas, el prefacio a la epístola a los romanos, como Hebreos y Salmos y Filemón. Cuando vemos los comentarios de Juan Calvino, que son más de 60, y los comentarios de Mateo Henry, el comentario de Juan Gill, que es el comentario usado por Carlos Spurgeon. Cuando vemos los siervos de Dios interpretando la Biblia, vamos a ver una transformación semejante a lo que pasó con Lutero. Hay que recordar, y ahora vamos a la historia de nuevo, hay que recordar en 1517, Lutero es agustino, es monje, todavía está en el sistema papal. Él es sacramentalista, como es la Iglesia Católica Romana, y queda con eso. Es dualista, pero está con el Señor. Hay un proceso, y se nota entre 1517 y 1521, cuando fue excomulgada de la Iglesia Católica Romana, se nota que llegó a ser reformado. Históricamente hablando, no estamos celebrando el inicio de la reforma. Estamos hablando ahora de la protesta dentro de la Iglesia Católica Romana. Hubo mucha protesta. Y cuando pasamos a la conferencia sobre el protestantismo en América Latina, en el siglo XVI había mucha protesta también en América Latina, pero no hubo reforma hasta que Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana y comenzó a asociarse sin vergüenza ninguna con el cuerpo de Cristo. Y en 1521 y 22 se forman las primeras iglesias luteranas. Es notable también que después del 1521, su condena por Carlos V, él comienza a traducir la Biblia por la primera vez de latín, el Nuevo Testamento de latín, el Vulgata, al alemán, por la primera vez. Los alemanes todavía no tienen 500 años leyendo la palabra de Dios en alemán. Pero en las reformas se nota que se necesita, uno, separarse de la iglesia falsa, separarse de la iglesia católica romana en aquel entonces. Hay que tener la palabra de Dios en su propia lengua. Hay que promover que el pueblo de Dios tenga toda la Biblia. Entonces fue en 1434 cuando toda la Biblia fue cumplida y por la primera vez los alemanes tenían su propia escritura. Qué importante la traducción literal de la Biblia. Qué importante conocer todas las doctrinas de gracia que vienen por la lectura bíblica.
qué importante los comentarios. Ahora, Mintz, por la gracia de Dios, los estudiantes a nivel de maestría y doctorado han escrito más de 400 comentarios. Ustedes en Colombia quedan un poco atrás, solamente han cumplido como 24. Pero nosotros enseñamos que no se pierden la salvación por eso. Pero hay que trabajar, hermanos. Ahora, para reconocer el labor de los pastores, yo estaba hablando con el hermano Sugel esta tarde y sobre escribir libros. Y yo tengo el hábito de escribir un libro o un curso por mes. Para mí son 8 lecciones y ahora me dedico a escribir en el Pentateuco. Pero los pastores que preparan sus sermones, yo fui entrenado en un seminario donde nos enseñaron a escribir, preparar 2 sermones por semana. Bueno, la iglesia que me enseñó eso ya no tiene 2 servicios, los domingos solo tiene 1. Pero el hábito es bueno. Entonces mi costumbre es preparar 2 lecciones nada más por semana. Implica una disciplina. Implica de levantarse un poco más temprano, hermanos. En vez de levantarse a las 6, levántate a las 5. Para dar sus mejores horas al Señor. Porque si no estamos interpretando bien la palabra de Dios, ¿qué estamos predicando? Creo que es sumamente importante que los pastores preparen sus sermones. Yo quiero recomendar también que lo escriben, que no lo lean en el púlpito, no, pero que escriben sus sermones. Y si está predicando en un libro de la Biblia y predica 8 veces en este libro, envíanos los documentos y vamos a hacer un curso. 8 lecciones, 8 sermones, 8 lecciones. Comentarios. Hay que entender que el comentario de Lutero fue utilizado por Dios para traer por toda Europa la Reforma. Los hermanos Wesley en el siglo XVIII eran muy activos, son metodistas, muy activos, tienen métodos para la evangelización, métodos para la santificación, métodos para la perfección, muchos métodos, pero no eran convertidos. Y conocieron al Señor cuando regresaron de un viaje misionero de los Estados Unidos, bueno, las 13 colonias, y había una tormenta, y en esta tormenta no tenían paz con Dios, no estaban listos para morir. Pero los moravos que estuvieron presentes tenían esta paz. Comenzaron a hablar y los moravos dijeron a los hermanos Wesley que deben leer el prefacio a la carta de los Romanos y el comentario de Gálatas. Y los hermanos lo hicieron. Y después escucharon un sermón predicado por un moravo y llegaron a la conversión. Los comentarios son importantes, porque los comentarios nos ayudan a prepararnos para predicar. Mi hábito de predicar es simplemente estudiar los libros de la Biblia, un libro por mes, y de este libro, pues, sacar los sermones que voy a predicar. Y quiero recomendar eso a ustedes también. Lamentablemente no tengo mapa de Europa aquí. Hay que usar su imaginación. Y tampoco tengo para escribir. Pero Europa, por la reforma, por la organización de la iglesia, la protesta sí, comienza en principio del siglo XVI, pero la reforma realmente comienza en 1521 y después, cuando van a organizar iglesias. Y estas iglesias van a ser dominadas por los políticos, lamentablemente.
pero también en la providencia de Dios, las iglesias van a recibir protección. Digo lamentablemente, en la próxima charla yo voy a explicar el por qué. Pero las iglesias protestantes en la primera ronda de reforma, vamos a decir, en cada nación había iglesias protestantes. En Inglaterra, la iglesia anglicana. En Escocia, en Escocia, la iglesia presbiteriana. En Holanda, la iglesia reformada. En Escandinavia, las iglesias luteranas. Alemania también. Y si vamos a Suiza, tenemos la iglesia reformada. Tenemos la iglesia de los hugonotes, que van a ser muy importantes. Son los primeros protestantes para llegar a las playas del Caribe y para formar la primera iglesia, 1557. Y van a ser los primeros para escribir una confesión de fe que mañana o pasado mañana vamos a estudiar un poco. Pero los hugonotes son reformados y están en la parte sur de Francia. Ya tenemos los valdenses. Los valdenses habían surgido en el siglo XII y son católicos romanos, quedan dentro de la iglesia católica, pero predican y forman sus propias iglesias. Es como una iglesia dentro de la iglesia, que más tarde los moravos también van a adoptar este tipo de eclesiología, que es sumamente interesante. Porque los moravos en el siglo XVIII, los moravos enviaron más misioneros que todos los protestantes en los 2 siglos anteriores. Y no por ser parte de una denominación buena, no, ellos formaron su Hernet, su organización, sus iglesias dentro de la iglesia luterana en Alemania y dentro de la iglesia reformada en Holanda. Y formaron su iglesia como agencia misionera. Y de verdad ha sido algo de mucha importancia. Hay que recordar que por los moravos, los wesleyanos, los hermanos Wesley conocieron las 5 solas. Los moravos van a ser importantes porque el modelo de los moravos es plantar iglesias no en las colonias, entre los colonos, sino en los pueblos marginados. Hablamos de la debilidad, hablamos de ser teólogos de la cruz. Ellos eran misioneros de la cruz. Murieron muchos de ellos, tratando de llegar a los afrocaribeños, tratando de llegar a donde las iglesias denominaciones no habían llegado o habían maltratado a la gente, como era el caso en San Tomás, donde los moravos trabajaron directamente con los esclavos. Ahora, voy un poco para atrás, porque la iglesia no comienza en Europa, la iglesia comienza en el Medio Oriente. Y nosotros podemos hablar de los coptos en la parte norte de África, todavía existen, son millones. Ellos tienen como patriarca al Marcos. Podemos hablar de la iglesia de Tomás, que todavía existe. La iglesia de Tomás está en India. La historia nos dice que él y sus compañeros anduvieron por todo el camino hasta que llegaron allá a India y todavía existe esta iglesia. Hablamos de la iglesia ortodoxa. Cuando Lutero y también Calvino pensaron en la iglesia universal, ellos pensaron también en las iglesias o la iglesia ortodoxa que está en Grecia, Armenia, Rusia. Y es una iglesia de la cual tenemos el texto receptos. Importante, ¿no? Y ellos preservaban estos manuscritos que son muy importantes para una traducción literal de la palabra de Dios. Tenemos la iglesia de los mártires, como los valdenses y los husitas, Tyndale,
Wycliffe, y creo que el hermano Noé va a hablar de ellos en la última día de la conferencia, pero son personas perseguidas en la iglesia de los mártires y la iglesia protestante. Es difícil decir cuándo comienza la iglesia protestante institucionalmente hablando. Es raro ver hasta en la historia de la iglesia luterana. La iglesia luterana dice que el comienzo de su iglesia es 1517, pero Lutero era católico todavía. Es imposible, históricamente hablando, es imposible decir que la iglesia luterana comenzó cuando Lutero era católico todavía. Bueno, por identificación, quizá asociación, pero técnicamente la iglesia luterana comienza en 1521 y 22. Y como hemos dicho, las iglesias en la primera ronda de reforma eclesiástica tenemos iglesias nacionales. No todas las iglesias nacionales van a ser apoyadas por su gobierno, como es el caso en Francia. Normalmente el gobierno era católico, pero concedieron algunos derechos por un tiempo a los hugonotes, pero no fue bien para los hugonotes y tenemos el masacre de San Bartolomé y nosotros vemos la historia de ellos. Ellos tuvieron que salir y por esto llegaron a Inglaterra, Holanda y al Nuevo Mundo y son los primeros protestantes para llegar a las playas del Caribe. Dentro de estas iglesias nacionales surge iglesias dentro de las iglesias, vamos a decir, los anabautistas, los menonitas, vamos a decir, son así. Son diferentes porque ellos protestan contra la iglesia católica romana y protestan contra la iglesia protestante. Y eso es expresado por los anabautistas en dos maneras. Uno es el rebautismo, porque en el rebautismo ellos niegan la postura de las iglesias nacionales que había, tales como los presbiterianos, anglicanos, luteranos, de los hugonotes y de los reformados. Pero también los anabautistas van a formar sus propias comunidades. Hasta hoy día los menonitas conservadores tienen sus propias comunidades y fue necesario, ¿por qué? Por la protección. Pero tiene también, vemos aquí el concepto de la iglesia dentro de la iglesia. O sea, habían iglesias protestantes dentro del protestantismo. Normalmente, históricamente, son llamados los evangélicos. Pero nosotros podemos discutir eso porque también la iglesia luterana es llamada iglesia evangélica en algunas partes del mundo, como en Inglaterra. Ahora, además de ser nacional y organizada, las iglesias protestantes eran confesionales. Hay que imaginar el mapa, en Escocia, 1560, tenemos la confesión de Escocia. En Inglaterra vamos a tener los artículos de fe de los anglicanos. Hay que leerlos, son excelentes artículos, son evangélicos y son reformados también. En los luteranos tienen la confesión confesión de Augsburgo, 1531. Y en Inglaterra, los bautistas, tiene dos, uno 1546 y otro 1558 o 9. Bueno, por ahí está. Pero nótase que cada comunidad de fe, cada iglesia tiene su confesión. Los congregacionalistas con John Owen tienen el Savoy. En 1658 los presbiterianos van a formar la confesión de Westminster, que termina 46 y 47. Los hugonotes tienen la confesión francesa, 1559.
y los holandeses la Confesión Belga 1561 y el Catecismo de Heidelberg 1563. Podemos mencionar la Confesión Helvética, que fue escrito por Calvino, y también es la confesión que va a ser trasladada, vamos a decir, al Nuevo Mundo, porque es muy semejante a la confesión de Coligny, de los primeros mártires, escrito en Brasil 1557. Y los menonitas no tienen confesiones, reaccionan contra las confesiones, entonces de verdad no lo tienen. Pero los demás tienen sus confesiones. Entonces la iglesia protestante es nacional, también hay iglesias dentro de la iglesia y son confesional. Su teología bien definida. Además de eso, con el movimiento de formar iglesias dentro de la iglesia, no todos los miembros y pastores de la iglesia pudieron hacer eso porque había persecución en el siglo XVI, XVII, XVIII. Pero para hacer la obra del Señor, muchos creyentes formaron sociedades misioneras. El más famoso, obviamente, es de Guillermo Carey, en 1792. Pero antes había, dentro de los anglicanos, habían varias asociaciones misioneras. Voy a decirlo en inglés. Society for the Propagation of the Gospel in New England. Society, eso es la Sociedad para la Promoción del Evangelio en Nueva Inglaterra. Sociedad para promover el conocimiento cristiano, o sea, la preparación de literatura, 1698. Sociedad para la promoción del Evangelio en lo externo, 1701. Y después llegamos a los moravos. Como he dicho antes, los moravos forman su iglesia dentro de la iglesia luterana en Alemania y dentro de las iglesias reformadas en Holanda. Con ellos vemos una continuación súper interesante de Pedro Valdo, de los valdenses. Hay asociación de los valdenses porque son perseguidos. Van al centro de Europa y encuentran lo que más tarde llegan a ser los husitas de Juan Hus. Y los sigadores de Hus van a llegar en el siglo XVIII. Van a llegar a Alemania. Y en Alemania, pues, bajo el liderazgo del conde van Zinzendorf, van a organizar su iglesia, la iglesia morava. Entonces tenemos dos estilos de hacer misiones. Y para nosotros, al estudiar el protestantismo, es importante reconocer. Bueno, son tres realmente. Uno es misión denominacional. O sea, la iglesia anglicana tiene su misión. El segundo son las agencias misioneras, como Carey, como otros que forman sus sociedades misioneras. Y el tercero es el planteamiento de iglesias nacionales. Ahora, eso fue el aporte de los moravos. Los moravos no simplemente trasladaron su pequeña iglesia en Alemania al San Tomás en 1735. Ellos plantaron una iglesia nueva. No era una iglesia colonial porque no trabajaron con los colonos. Los colonos eran reformados. No trabajaron con ellos. Trabajaron con los esclavos de los colonos. Y predicaron el Evangelio hasta que había el primer convertido. Era un muchacho de 14 años. Y este muchacho llegó a ser anciano y más tarde pastor. Tuvieron la paciencia de sembrar la semilla en la tierra nacional, en vez de trasladar la iglesia internacional y trasplantar la iglesia internacional a la tierra de los nacionales.
nosotros y ustedes, su herencia está mayormente en el modelo de los moravos. O sea, la mayoría de ustedes llegaron a conocer a Cristo en iglesias independientes, locales, y eso es herencia históricamente hablando, es herencia del modelo moravo. Pero entre el protestantismo en Europa hubo mucha diferencia, no solamente en las naciones. En cuanto a las confesiones, voy a proponer algo. Ustedes pueden probar mi tesis, pero yo creo que en el siglo XVI había uniformidad y unidad en cuanto a las 5 solas. Al yo revisar todas estas confesiones que hemos mencionado, yo he leído todas estas confesiones para mis estudios doctorales y por otras razones, yo he encontrado las 5 solas en estos documentos. Eso es parte de la teología del siglo XVI. Ahora, esta teología va a ser rota, o sea, la unidad va a ser rota por los sigadores de Arminio. Y más tarde yo voy a explicar eso. Pero hubo diferencia también en cuanto a gobiernos. Hay un gobierno universal, como la Iglesia Católica Romana, que tiene un papa. También las iglesias coptas y ortodoxas tienen este estilo también, tiene patriarcas. Y la Iglesia Católica Romana, su confesión de fe es definido en el Concilio de Trento, 1563. Hay iglesias nacionales, como la Iglesia Anglicana. Hasta hoy día, la Iglesia Anglicana es la Iglesia de Inglaterra. Y la reina Elizabeth es la cabeza política de la Iglesia Anglicana. Tiene muchos años con esto. Ahora, son únicas en este sentido. La Iglesia Luterana también es nacional y tiene, igual como la Iglesia Anglicana, tiene obispos, o sea, son episcopales. Hay iglesias cuyo gobierno, autoridad principal es regional, son los presbiterianos en sus presbiterios, son regionales. Los reformados, la autoridad principal, original, como dicen ellos, está en el comité local de la iglesia, que es el consistorio, y el consistorio tiene pastor, ancianos y diáconos. Aunque todo el mundo sabe que son sus esposas que están reinando. Broma. Ahora, tenemos la iglesia congregacional, o sea, el sistema congregacional, bien explicado en la Confesión de Londres, en Savoy también, donde la congregación participa activamente en las decisiones de la iglesia. También hay comunidades cristianas como los anabautistas, donde los ancianos de la iglesia también son los líderes en la comunidad. Las iglesias menonitas hasta hoy día son así, aunque debemos decir menonitas conservadores, que tienen su propia comunidad. Y al final tenemos los cuáqueros. Mire, ellos estaban mirando, no queremos un papa, no queremos obispos, tampoco presbíteros, ni los ancianos, ni los diáconos de los bautistas, ni el consistorio de los reformados. Entonces, no vamos a tener ningún líder. ¿Okay? Entonces, ellos dicen que son dirigidos directamente por el Espíritu Santo. Ahora, eso es plataforma de la iglesia pentecostal. Cuáquero en inglés quiere decir templador. ¿Okay? Y que ha sido el movimiento que más ha crecido bajo el nombre de Cristo en el siglo XX. Entonces vamos a tomar a ellos en serio, aunque no temblamos mucho. Ahora, he dicho antes que había unidad en las 5 solas en el siglo XVI. Eso fue rota, obviamente, por el Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana, que declara
creo que 64 veces anatema o maldito para siempre a los protestantes. Y claramente indican a las 5 solas. Pero en el siglo XVII, con los discípulos de Arminio, ya Arminio no estaba vivo, ellos volvieron al Concilio de Trento en muchos aspectos, especialmente en su antropología y soteriología, doctrina del hombre y doctrina de salvación. En cuanto a la sola escritura, ahora no es la sola escritura con los arminianos, es la sola voluntad. Es la sola voluntad. El libre albedrío. Bueno, hemos escuchado, ¿no? ¿Sabe lo que pasó con el libre albedrío? Fue crucificado, hermanos y hermanas. Ahí está el libre albedrío. En la cruz. En la cruz, hermano. Somos salvados por la gracia de Dios y no por el libre albedrío del hombre. En cuanto a la sola gracia, ahora en la Iglesia Católica la gracia viene por los sacramentos, por los protestantes reformados, viene por la expiación limitada por Dios, por una elección sin condiciones, o sea, por la decisión de Dios, no por la decisión humana, por una gracia irresistible y por ende la perseverancia de los santos. Pero en el sistema del arminianismo, de nuevo, es la voluntad humana que va a definir y determinar, según ellos, si son salvos sí o no. Ahora, por eso nosotros, cuando estamos estudiando, tomamos muy en serio el debate entre los reformados y los arminianos. Porque fruto del arminianismo, con el énfasis en la voluntad humana, es el término humano. Es hombre céntrico, no es Dios céntrico. No es teológico, es antropológico. Cree en el potestad del hombre, que el hombre decide. Yo he decidido seguir a Cristo. Estaba en Venezuela y cantamos, he decidido seguir a Cristo. Yo dije, hermano, honestamente, yo debo decir algo. Y la iglesia me conoce. Yo digo, no hay que cantar, yo he decidido a seguir a Cristo, porque fue Dios quien tomó la primera decisión. ¿Qué vamos a cantar? Bueno, Dios ha decidido que yo he decidido. No se canta bien, ¿verdad? No se canta bien. Pero hasta en nuestra himnología hay que prestar atención. Ahora, en todo lo que he presentado, hermanos y hermanas, en esta tarde, es nosotros como institución, como un seminario, estamos a su disposición de estudiar. Tenemos muchos cursos de historia. Por ejemplo, tenemos un curso sobre el origen del protestantismo en Europa, se llama Desde la Española hasta Lutero. Cuando escribí este libro para la Universidad Nacional Evangélica, era parte de su facultad de religión en los años 90. El primer título era Desde Lutero hasta la Española, pero no, vamos a ver en 2 días que no, la protesta comienza en el Nuevo Mundo, porque es por el Nuevo Mundo que un espacio es creado para que los reyes españoles van a prestar toda su atención y recursos al Nuevo Mundo y dejan libre a los príncipes y a los teólogos en el norte de Europa para hacer sus protestas. Y de verdad hay que hablar de las protestas en el Nuevo Mundo
o sea, en española, donde tenemos Antonio Montesino, Bartolomé de las Casas, Cristóbal Colón y otros, que de verdad protestaron, pero no eran reformados. Nunca dejaron la iglesia madre, o sea, la iglesia católica romana. Ahora, este curso está a su disposición. Hay otro curso también que era parte de mi tesis doctoral para la Universidad de Utrecht y más tarde terminando en Atlanta, que es el origen del protestantismo en América Latina y el Caribe. También tenemos cursos escritos por autores colombianos. Javier Muñoz y Julio Benítez escribieron sobre las 5 solas. Otros cursos, Doctrina de Salvación por Richard Ramsey, Doctrina de Gracia por Roger Smalling. También Roger, aunque tiene 72 años, está trabajando con nosotros y es famoso por su librito Sí Jesús, que ha sido muy utilizado por toda América Latina. Tenemos estudios sobre la Confesión de Westminster de Richard Ramsey. Y ahora, en Cuba, están saliendo muy buenos cursos. Cuando iniciamos nuestro trabajo en Cuba en 2002, era una lucha porque el Señor nos puso en la Asamblea de Dios. Ahora, yo no soy pentecostal, no soy carismático. Yo soy un holandés reformado, pero muy así. Pero el Señor nos puso allá. Y comenzamos a trabajar y fui deportado en 2006. Bueno, por predicar el Evangelio, es mi trabajo, ¿verdad? Pero había como 21 estudiantes a nivel de maestría que continuaron con el programa. Cuando yo salí, habían 121 personas. Y hoy en día estamos trabajando con más o menos 6,000. Algo pasó en Cuba. Parte de lo que pasó en Cuba es que los líderes que estaban con nosotros comenzaron a escribir comentarios y en la primera ronda yo tuve que pelear con ellos, bueno, por internet. Y fuimos rechazados de la Asamblea de Dios, pero la Asamblea de Dios perdió. O sea, los pastores y los miembros no salieron de la iglesia Asamblea de Dios, quedaron dentro y por fin nos permitieron continuar. Y en la primera ronda de comentarios, ellos usan mucha alegoría, muchas técnicas no aceptables, pero comenzamos a corregir con paciencia y ahora están escribiendo entre los mejores comentarios que tenemos en nuestra colección. Es que Dios está encargado de su iglesia. La iglesia tiene una sola cabeza, no tiene dos. ¿Qué? Un cuerpo con 2 cabezas, un monstruo. La iglesia tiene un solo Cristo, una sola cabeza, ¿verdad? Y hay un solo cuerpo. Algunos somos pentecostales, otros somos reformados, pero somos de Cristo, ¿no es cierto? Y así el Señor va a usarnos. Recuerda que Lutero era monje, católico, papista, sacramentalista, dualista y sobre todo alemán. Bueno, como un holandés. Pero por la gracia de Dios podemos aprender mucho de él. También tenemos cursos en cuanto a misionología, estudio de misiones basado en la Reforma y cómo las misiones han desarrollado. Hay cursos sobre la educación ministerial. Lo interesante en la Reforma, no había seminarios protestantes evangélicos, solo habían seminarios católicos. Entonces los protestantes formaron sus propios
¿Sabe cuál era el nombre del seminario de Juan Calvino? Escuela de los Profetas. Escuela de los Profetas. De ahí salieron muchos mártires. Casi todos los graduados que fueron a Francia fueron matados. Sí. Y no importa el nombre del seminario, hermanos, hermanas. Lo importante es estudiar la palabra de Dios. Porque es por la palabra de Dios, la sola escritura, que viene la protesta y la reforma. Voy a concluir con algo escrito en el artículo 7 de la Confesión belga, escrito por Guido de Bresse, un mártir. Él escribió esto pocos días antes de morir. Artículo 7 de la Confesión belga. Creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues ya que toda norma de culto que Dios exige de nosotros se halla ahí extensamente descrita, así no les es permitido a los hombres, aunque incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, y aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol. Porque como está vedado añadir algo a la palabra de Dios o disminuir algo de ella, así de ahí se evidencia realmente que su doctrina perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco es permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que han sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad, sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos y resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible, según nos enseñaron los apóstoles, diciendo: probad los espíritus si son de Dios. Asimismo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Que Dios les bendiga, hermanos, y que apoyamos con todo nuestro corazón las 5 solas, comenzando con la sola Escritura. Que Dios les bendiga.